están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Martes 20 de febrero, víspera del 21F. Un tema al cual el país le ha dedicado una atención importante y desde luego sobran las razones. Las explicaremos más adelante. Doy la bienvenida a Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos al segundo programa de esta semana. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes. También damos la bienvenida en las redes sociales a Piti Garamendi. Piti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paola? Amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Hora 23. Feliz de compartir un programa más. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. El tema de la jornada, Piti, 21F, una sigla alfanumérica que ha sido mencionada en numerosas oportunidades en esta jornada y que seguramente mañana va a marcar también el tono de la información en todo el país. Una información que identifica a dos sectores divididos en torno a este acontecimiento. Un sector, el del gobierno, y los sectores afines que asocian esta fecha, la de mañana, con una palabra: mentira. Mientras una parte importante de la oposición, sectores ciudadanos y parte de la población identifican a esta fecha como un acontecimiento en el que se destaca la voluntad popular de rechazar la repostulación de Evo Morales, que luego, de acuerdo a la visión de este sector, fue desconocida por las autoridades de gobierno y por más de un órgano del Estado. Ese es el panorama, la división en la que actualmente se encuentra el país en torno a este acontecimiento. Vamos a comenzar a revisar la visión y el estado de distintas ciudades y departamentos del país sobre el 21F. Y vamos a comenzar en Cochabamba, que mañana prepara una concentración para anunciar el apoyo a la postulación de Evo Morales como candidato a la presidencia del Estado. Nuestro contacto con Martín Colque, periodista de Bolivisión en Cochabamba. ¿Dónde te encuentras, Martín? Buenas noches, estamos en plena plaza principal transmitiendo a esta hora para mostrarles cuáles son las actividades que se desarrollan todavía en la Plaza de Armas de Cochabamba. Fíjense ustedes, este será el lugar donde el movimiento al socialismo se concentrará al mediodía, por lo menos así lo han hecho conocer sus dirigentes, y esta concentración tendrá una característica de marcha previa, porque a las 10 de la mañana marcharán desde 3 puntos cardinales, y de los 3 puntos cardinales llegarán hasta la plaza principal 14 de septiembre y se reunirán en esta tarima justamente con, han asegurado, más de 15.000 personas que estarán presentes en este lugar. Se ha manifestado que la intención es no solamente apoyar al presidente Evo Morales en la repostulación, sino proclamarlo como candidato en las próximas elecciones y dejando sentir de esta manera su voz también en este 21 de febrero, que como ustedes bien saben tiene un significado particular porque se recuerdan 2 años del referéndum del 2016 que está generando estas movilizaciones y está generando este movimiento en diferentes partes del país, y en Cochabamba no es la excepción. Como ustedes pueden apreciar, se está concluyendo en la construcción de esta tarima, que va a ser importantísima para mañana, y hasta pasado el mediodía entendemos por lo menos las intenciones del movimiento al socialismo se dejarán sentir con claridad en la plaza principal, y la oposición tendrá también, al margen de las marchas y los bloqueos a los que ha convocado, pues en horas de la tarde, al finalizar la tarde, su concentración. Con estos matices es que se está generando la información a esta hora de la jornada de este día, que es un preámbulo a lo que va a ocurrir este 21 de febrero, sin lugar a dudas. Agradecemos a nuestro compañero Martín Colque por ese contacto desde el corazón de la capital cochabambina. Prácticamente los preparativos son similares en otras capitales departamentales del país. De forma coincidente o no, el gobierno y sus sectores afines han escogido las mañanas o la mañana de este 21F para las concentraciones de distintas agrupaciones y sectores afines, mientras los sectores que cuestionan la decisión de desconocer la voluntad popular del 21 de febrero de hace 2 años han convocado a marchas, movimientos
movilizaciones y actos de protestas para la tarde de este miércoles. Ese es el panorama que se va a repetir en gran parte del país. Pero en el caso de Santa Cruz, el oficialismo adelantó la organización de actos a propósito del 21F y hoy se realizó una manifestación que ratificó lo que se suponía, la postulación de Evo Morales como candidato a la presidencia del Estado en las próximas elecciones. Y así como establecimos un contacto en vivo con la ciudad de Cochabamba, nos vamos en este instante a la ciudad de Santa Cruz cuando son las 23 horas con 7 minutos. La unidad móvil está a cargo de nuestro colega Luis Coronado, a quien le doy las buenas noches para que comience a contarnos cuál ha sido el panorama de esta jornada en esa capital. Buenas noches, Juan Pablo. Esta jornada se ha vivido muchas actividades, empezando con la concentración del MAS en el segundo anillo de la avenida Grigotá, donde varios sectores sociales afines al partido oficialista llegaron para ratificar el binomio de oro, como estimado así, Evo Álvaro, para las elecciones 2019. También horas después se realizó lo que es un mural humano en el Cambódromo, en el quinto y sexto anillo, donde se aglomeraron alumnos de promociones y de diferentes colegios, donde escribieron la frase "Bolivia dijo no". En estos momentos nos encontramos nosotros a los pies del Cristo Redentor, donde ya va tomando forma lo que es el paro cívico. Ya se van formando tarimas y también las personas comienzan a llegar hasta este punto de la ciudad, donde va a ser el punto de concentración para luego desplegarse hasta otras rotondas de la ciudad, Juan Pablo. Este es el panorama que se vive en estos momentos en la localidad cruceña. Una consulta, Luis, ¿cuál fue la asistencia aproximada, desde luego, que se registró esta mañana en la rotonda del Chiriguano, en esa concentración del MAS y los sectores afines al gobierno? Fue un importante número, Juan Pablo. Cabe recalcar que esta concentración fue en el segundo anillo, a los pies del monumento chiriguano. Esta aglomeración de personas alcanzó a llegar hasta el primer anillo, donde era la ex terminal de la zona del mercado de la Ramada, Juan Pablo. Por último, Luis, recordamos que se ha programado para mañana en la tarde, nos decías, los actos y las movilizaciones de protesta de los sectores que critican el desconocimiento al resultado del 21F. ¿Es así? Así es, precisamente. Ya en horas de la tarde se estaba formando grupos para trasladarse al sector del Cambódromo, donde formaron entre ellos con luces un mural humano donde escribieron, decía "Bolivia dijo no". Eso es una de las actividades que da hincapié a lo que es el paro cívico. Desde las 0 horas para amanecer el día miércoles ya va tomando forma en este punto de la ciudad, como le decía Juan Pablo. Muchas gracias. El agradecimiento a Luis Coronado, nuestro colega de Bolivisión desde la ciudad de Santa Cruz, por el panorama informativo que nos ha presentado a propósito de lo que se registró hoy en esa capital y de lo que se tiene programado para mañana. Recordamos que existe una convocatoria a un paro cívico nacional. En Santa Cruz se presume que va a tener un grado de acatamiento importante. Sin embargo, veremos los resultados este miércoles, lo mismo que en otras capitales departamentales. En el caso de la ciudad de La Paz, es importante destacar que tanto la Universidad Mayor de San Andrés como la Universidad Pública del Alto han anunciado que se van a sumar a las movilizaciones, por lo cual se han suspendido las actividades para este miércoles. Algo similar, aunque no con la decisión de sumarse a las movilizaciones, ha ocurrido con la Universidad Católica Boliviana, que mañana no tendrá actividades ni académicas ni administrativas. Parte del panorama que tendremos en la jornada de este miércoles en La Paz y en todo el país. Pero sigamos hablando del tema, pero ahora con Paola. Bueno, Juan Pablo, esta noche también hablaremos de los siniestros climatológicos. Como todos ya nos dimos cuenta, las lluvias en las últimas semanas fueron muy intensas. Generaron desbordes de ríos, generaron inundaciones y afectaron a muchas familias que viven en la ciudad en zonas aledañas a los ríos. Pero también tuvieron ese efecto, ese impacto negativo en el campo, en las áreas de cultivo, en muchas hectáreas. Es por ello que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Instituto Nacional del Sistema Agrario, apoya
apoya a estos municipios. Y hoy conoceremos todas las actividades que realiza, toda esa labor, ese trabajo que cumplen a través de lo que es justamente esta gestión integral de riego. Así que estén muy atentos porque es otro de los temas que abordaremos en el programa de hoy. Respecto al tema principal, estamos en vísperas del 21F y es por ello que oficialistas ultiman detalles para lo que será esta fecha, miércoles 21 de febrero, donde varios sectores se movilizarán en apoyo al presidente Morales. Nos concentraremos en apoyo al presidente Evo Morales y al proceso de cambio. Fueron las palabras del diputado Franklin Flores en la víspera, refiriéndose a lo que será el 21 de febrero. Muy temprano, 8:30, nos encontraremos ya concentrados en la multifuncional. De ahí, desembocaremos aquí por las Naciones Unidas para llegar a la plaza principal, San Francisco. Tenemos la meta de superar la última concentración que tuvimos en La Paz. Nosotros más de 100.000 personas, pues no hemos concentrado la última vez. Al igual que en otras movilizaciones, gente afín al movimiento al socialismo, a la cabeza de dirigentes saldrán en apoyo a la repostulación de autoridades de gobierno. Federación Única La Paz Tubajatari, la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, dos organizaciones que representan al sector de las 20 provincias del departamento de La Paz. De la misma manera la FEJUVE El Alto, FEJUVE La Paz, la Central Obrera Departamental y las demás organizaciones sociales como los cocaleros, la Federación de Comunidades Interculturales de La Paz, COFECA y otras organizaciones. Y es que es claro, se puede sentir que existe la confianza en filas del MAS, en que esto generará la unión del pueblo boliviano, aseguró. Apoyando al presidente Evo Morales y mostrando la unidad del pueblo obrero, campesino y originario, todos absolutamente, ¿no? Para defender este proceso, para defender nuestro gobierno y repudiando el engaño y la mentira de parte de la gente de derecha. Me refiero a Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, que han utilizado a los diferentes actores como Carlos Valverde y otras personas, y inclusive la señora Zapata, que es aliado de ellos, por cierto, han organizado para tener un resultado en el 21 de febrero. Por otra parte, la autoridad aseguró que la oposición se movilizará con sectores que acompañaron por muchos años a la derecha. Existe otro grupito, ¿no?, que se llama CONADE, pero con los mismos intereses y con el mismo fin. Y hemos visto la Asamblea de la Paceñidad, esto es de conocimiento de todos, ¿no?, a la cabeza del Revilla. Pero ahí también estaba Ricardo Paz, un actor político muy de cerca, cercano a Manfred Villa, luego con DEPA, luego finalmente ya con los partidos del TUT, etcétera, etcétera. A un diputado de Samuel Doria Medina, actor principal, ¿no?, el señor Barral, creo que estaba también ahí participando. O si algún hermano vecino se quería sumar, pero se están siendo engañados por estos actores políticos. Sin embargo, Flores afirmó que se apelará siempre por la pacificación y no por la confrontación. Sí, mientras se respete los derechos nuestros, también respetaremos el de ellos, ¿verdad? El derecho nuestro alcanza cuando ya inicia el derecho del otro. Por tanto, tener la absoluta seguridad. Tampoco, pero eso no significa permitir vulnerar nuestros derechos como personas. Nosotros no vamos a aceptar insultos, ni mucho menos difamaciones, injurias o hechos de discriminación o racismo. Porque su opinión es muy importante para nosotros. Le hago la invitación para que ella pueda participar de nuestras publicaciones que las encuentra en nuestra página de Facebook, Hora 23, y es la siguiente. 21 de febrero, Día de la Proclamación y Protestas. Unos con la consigna de defensa de la democracia y del voto del 21 de febrero. Y otros por la continuidad y el respaldo al proceso del cambio del MAS. La convocatoria a través de las redes sociales para que nos den a conocer su opinión. Seguramente ustedes tienen una. ¿Cuál es el significado? Ya lo insinuábamos en el cuadro leído por Piti, su opinión respecto al significado del 21F. ¿De qué se trata esta jornada, la que vamos a vivir mañana en todo el país? Esperamos entonces, a través de las redes sociales, su opinión y su participación.
En la nota que precedía a ese cuadro conocíamos el punto de vista del oficialismo respecto al 21F, reiterando dos argumentos: el de la utilización de la mentira hace 2 años como sustento para el resultado que se dio en el referéndum del 21 de febrero de 2016, argumento número 1, y argumento número 2, la asociación de los movimientos que cuestionan el no reconocimiento de la voluntad popular a el sector de la derecha en el país. Serán esos los matices del análisis oficial que tienen de alguna manera eco y respaldo en la realidad. Lo vamos a analizar y lo vamos a hacer, entre otros aspectos del 21F, con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, a quien damos la bienvenida a Hora 23 y a Bolivisión. Muy buenas noches. Un saludo fraterno para ti, para los oyentes del programa y para el país en su conjunto. Muy bien, comencemos a hablar de los temas mencionados. Antes de ir a los dos aspectos que citaba, para mañana, ¿cuál es el significado que asignan a la organización y a la movilización de sectores de la población quienes están a favor de la posición de cuestionar lo que se ha decidido respecto al no reconocimiento de la voluntad popular del 21 de febrero de 2016? Del 21 de febrero de 2016 al 21 de febrero de 2018 se advierte una evolución importante de la conciencia democrática del pueblo boliviano, porque tiempo que pasa hay más bolivianos y bolivianas que respaldan los resultados del 21 de febrero de 2016, más bolivianos que están dispuestos a defender el sistema democrático existente en Bolivia, más bolivianos y bolivianas que insisten en que rija en el país el Estado de Derecho, y por tanto mayor cantidad de bolivianos que no queremos vivir en dictadura, que no queremos vivir bajo un régimen de facto. Entonces, esa conciencia democrática se ha expresado todo este tiempo de diversas formas: las redes sociales, pronunciamientos públicos en los medios de difusión, un conjunto de actividades, movilizaciones, por sectores e incluso en la vía individual, ciudadano por ciudadano. ¿Qué es lo que quiere la mayoría de los bolivianos y bolivianas en los 9 departamentos? No está cuestionando la estadía de Evo Morales en el gobierno, para empezar, porque la gente es tan democrática que considera que Evo Morales tiene derecho a gobernar hasta el último día de su mandato, que constitucionalmente está previsto. Eso no está en cuestión. Lo que estamos cuestionando es la intención de pretender volver a postular al margen de las reglas del juego, al margen de las previsiones constitucionales, porque el artículo 128 de la Constitución dice claramente que la gestión de presidente y vicepresidente dura 5 años, pueden volver a postular una vez más, y está prohibida taxativamente una nueva postulación más allá de la segunda. O sea, es la Constitución promovida por el propio MAS la que establece esa prohibición. Un panorama que ha cambiado con la decisión del Tribunal Constitucional respecto a este tema, y que justamente marca la diferencia del 21F de mañana con el 21F del año 2017, donde todavía no se conocía el fallo de la justicia al respecto. Evidentemente, pero la decisión trucha del Tribunal Constitucional lo único que ha hecho es incrementar la indignación del pueblo boliviano. Porque la primera intención de querer pisotear la Constitución se dio justamente cuando el gobierno quiso ya consolidarse como con sus candidatos vitalicios.
A propósito de la nota que observábamos antes de esta entrevista, allí uno de los representantes del MAS atribuía a una organización o a una especie de conspiración de la derecha la serie de actos y movilizaciones que se van a realizar mañana en todo el país. Movilizaciones en las que los protagonistas van a ser movimientos ciudadanos, instituciones como la Universidad Boliviana y otras manifestaciones de la sociedad civil. ¿Ustedes, como parte de ese conjunto de organizaciones, se sienten asociadas o dirigidas por la derecha? Para nada. El gobierno, de manera muy pícara, ha dividido en dos las cosas. El MAS y la derecha. La pregunta es, ¿a qué derecha se refiere? Porque claro, si se refiere a esa minoría parlamentaria tradicional de los neoliberales, bueno, esa derecha no tiene ninguna diferencia con la derecha del MAS, porque si hay algo que el MAS ya no puede decir que es de izquierda, es un partido, es una organización también de derecha, y ellos se disputan un solo espacio, la derecha antigua de los neoliberales y la derecha del MAS, que ha logrado que los sectores financieros de este país en los últimos 10 años obtengan millonarias ganancias, o la propia oligarquía cruceña, que nunca había ganado tanto dinero como durante el gobierno del MAS. Sin embargo, esa derecha del MAS, cuando llegó al gobierno, la deuda externa estaba bajísima, cerca de 2.500 millones de dólares, y hoy día va a superar los 14.000. Esa deuda externa incrementada, ¿quién la va a pagar? ¿El MAS o el pueblo? Bueno, pero por otro lado, la derecha del MAS ha generado un escenario exactamente similar al que generó García Mesa y otras dictaduras, es decir, el tesorismo de Estado. Aquel que no está de acuerdo con el MAS es proscrito, muchas veces encarcelado. Si tú me preguntaras como periodista, deme un ejemplo de presos políticos, yo te respondería, ¿qué son los compañeros de Achacachi? Que solamente por cuestionar a su alcalde corrupto están presos, injustificadamente, sin que hayan cometido ningún delito. Por consiguiente, el MAS no tiene moral para hablar de derecha-izquierda. En todo caso, en las instancias de poder, tanto en el gobierno como en el parlamento, está la derecha antigua y la derecha moderna del MAS. Por tanto, esa oposición que está hoy día no le hace cosquillas al gobierno. La verdadera oposición, entonces, de acuerdo a ese razonamiento, son los movimientos ciudadanos que se han agrupado en los últimos tiempos a propósito de temas como el pedido de derogatoria del Código Penal y otras reivindicaciones vinculadas con el respeto a lo decidido en el 21F. Claro, la verdadera oposición no está en el Parlamento, que son funcionales al gobierno. La verdadera oposición está en las calles, está en CONADE, está en las coordinadoras, está en comités cívicos, en un conjunto de entidades, de patriotas, que sin mecanismos de discriminación se ha aglutinado en torno a objetivos troncales. Entre los objetivos hay algunas intenciones políticas, como sugieren algunas autoridades de gobierno, o simplemente se trata de las reivindicaciones ya manifestadas y, en el caso de mañana, el pedido de respeto a la voluntad popular. A ver, para serte sincero, el pedido de respeto a la voluntad popular es un acto político, no lo vamos a negar, pero no es un acto partidario, que es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre los que vamos a salir mañana a defender la democracia, a defender el Estado de Derecho, a defender los resultados del 21 de febrero de 2016, con los que van a salir por parte del gobierno? La primera diferencia, que a los bolivianos y bolivianas que vamos a salir mañana, nadie nos está pagando. No nos van a distribuir viáticos, no nos van a repartir fichas, no nos van a obligar a comprar poleras, ¿no es cierto? Estamos saliendo por convicción. En cambio, ellos están saliendo, muchos, y los entiendo, porque están saliendo a defender su fuente de trabajo. Porque si no van mañana, pasado mañana ya no van a estar en ese cargo. Ya va a estar otro masista en su lugar. Entonces entiendo a mucha gente que va a ir prácticamente por la fuerza, donde los han denunciado, les han obligado a comprar poleras. Bueno, entonces esa gente, obviamente, no va por convicción,
sino por un interés propio, preservar su fuente de trabajo o mantenerse en el poder, porque también les conviene en ese sentido que Evo siga en el poder. En todo caso, se puede hablar de una polarización en el país con dos sectores y dos movimientos con una equivalencia de fuerzas, cosa que no ocurría en el pasado, donde el MAS tenía una hegemonía en movilizaciones, en decisiones, en convocatorias y en protagonismo en el escenario político nacional. Claro, pero yo no hablaría ya ni siquiera de equivalencias, porque si tú como periodista en este programa o en otro momento lanzas una encuesta virtual, la mayoría de los canales que hicieron esa consulta, 70-80% confirman apoyo a los resultados del 21 de febrero y un porcentaje de 10% por ahí aproximadamente están por el respaldo al sí hacia Evo Morales. Entonces, y estoy seguro, sin ánimo de especular, que si mañana hubiera un nuevo referéndum, el resultado no solo sería el del 21 de febrero del 2016, triplicaría el no. Y es por eso que, si tú te acuerdas, la primera intención del MAS, antes de acudir a esos seis delincuentes del Tribunal Constitucional para un fallo trucho, estaban planteando un nuevo referéndum con el argumento de que el anterior se había basado en base a mentiras, ¿no es cierto? Se había suscitado en base a mentiras. ¿Por qué se han desanimado? Porque se han percatado que iban a volver a ser derrotados, pero a través de una paliza. Entonces, mañana van a salir papás, hijos, hermanos, la familia entera, por convicción, porque quiere un país diferente, porque quiere una democracia genuina, no quiere dictadura, no quiere autoritarismo. Y eso debería tomar en cuenta especialmente el presidente, porque al final es el original causante de este problema. Si él, con una actitud noble, como Nelson Mandela, acuérdate, Nelson Mandela, 25 años preso por luchar contra el apartheid, salió de la cárcel, fundó su partido, el Congreso Africano, ganó una elección cerca del 90%, creo que más, ¿no? Gobernó Sudáfrica, después dio paso a un costado, y hoy día es un emblema, pese a que ya ha fallecido, es el emblema de Sudáfrica. La actitud con la que usted describe que mañana acudirá a la gente a manifestar su rechazo a la falta de respeto a los resultados del 21F, ¿quedará simplemente como un acto simbólico? Porque las cosas ya están decididas. ¿Qué puede esperarse más allá del gesto de mucha gente mañana en el país? Porque que de vuelta atrás el Tribunal Constitucional no parece muy viable. Es probable que el Tribunal Constitucional, por haber sido conformado en base a militantes del MAS, no de vuelta atrás. Pero no es el único poder. Si tú te ubicas, en Bolivia hay 4 poderes. Y todos tienen la misma jerarquía e independencia. Órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial, órgano electoral. ¿Cuál es el órgano de poder que ha llevado adelante el referéndum? El órgano electoral. Ese órgano electoral ha computado los resultados y le ha dicho a los bolivianos: esta es la tendencia que ha vencido, la tendencia del no. El órgano electoral tiene la obligación ineludible constitucional de hacer respetar esos resultados. No puede ser que 6 individuos prevaricadores, que incluso ahora los están premiando con cargos, ¿no?, se impongan a la voluntad de todo un pueblo. En democracia, eso es bueno aclararlo al país. En democracia el soberano es el pueblo, no es el gobernante. Evidentemente en dictadura el soberano es el dictador. Pinochet fue soberano en su propia dictadura. Strones en el Paraguay fue soberano en su dictadura. García Meza, Banzer, durante las dictaduras también fueron soberanos porque concentraban todo el poder en ellos mismos. ¿Qué va a cambiar a partir de mañana en el caso de, como suponen los organizadores de las manifestaciones de protesta por el respeto al 21F, tengan un resultado y una convocatoria masiva? ¿Qué va a cambiar en el país a ¿Por qué va a raíz cambiar? de ese hecho? Justamente, porque en democracia el soberano es el pueblo, no el dictador. Por tanto, evidentemente para la gente del MAS el soberano es Evo Morales. Para el conjunto de los bolivianos el soberano es el pueblo.
¿Qué es más importante, un individuo o el pueblo? Y ese pueblo se ha manifestado, ya lo hemos dicho cómo. Por tanto, mañana, evidentemente se va a marcar un hito en la historia de Bolivia, porque todos van a salir a bloquear, pero de una manera diferente, más fraterna. Nadie va a ir a hacer violencia. Las cadenas humanas que se van a conformar son significativas, son emblemáticas. Le vamos a decir al país, queremos democracia y que se respeten los resultados del referéndum. Ahora tú dirás, ¿eso se va a convertir en algo simbólico? Yo lo creo. ¿Por qué? Porque tiempo que pasa se va incrementando la posición de la mayoría de los bolivianos sobre esta consigna, de modo que si el presidente Evo Morales tiene convicción democrática, está en la obligación ineludible de dar un paso al costado. Nadie le está prohibiendo al partido político MAS o al frente, llamado MAS, nadie le prohíbe postular en cuanto a elección se presente, es su derecho, ¿no es cierto? Pero lo que no pueden hacer ellos es crear una especie de excepción, que esta partecita de la Constitución no se cumpla exclusivamente para dar gusto a la obsesión de poder vitalicio de una persona. Para concluir, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿cuál es el horario de la convocatoria de los movimientos ciudadanos para los actos de mañana a favor del respeto al resultado del 21F? Bueno, las movilizaciones van a empezar desde primeras horas de la mañana, pero la UMSA ha convocado a las 3 de la tarde en el atrio de la universidad para una marcha hacia el lado de San Francisco. Quiero denunciar rápidamente que el gobierno ha hecho una convocatoria a los funcionarios públicos menores de 30 años. Me llamó la atención por qué menores de 30 años, y los ha citado en el atrio de la universidad. En el mismo atrio de la UMSA. ¿Para qué? Para querer mostrar de que hay universitarios masistas y que están apoyando a Evo Morales. En la Universidad del MAS no existe. Así que eso de convocar funcionarios públicos menores de 30 años masistas en el atrio para fingir una figura de que la UMSA también estuviera apoyando al gobierno y concretamente a Evo Morales, es una falacia que la quiero denunciar ahora, desenmascarar, porque... Y la segunda denuncia es aquella de que hubo una reunión este fin de semana en el Coliseo del Instituto Americano, donde ellos habían decidido en su reunión tomar la universidad. Obviamente son actitudes fascistoides que la UNSA no comparte, porque nosotros somos pacifistas, pero ojo, el momento en que estos grupos progubernamentales quisieran tomar la universidad, yo les aconsejo que no lo hagan, porque la UNSA puede aplicar el legítimo derecho de defensa y ahí saldrían perdiendo y el partido MAS podría quedar proscrito en la historia de este país. Muy bien, la convocatoria entonces en el caso de la UMSA, esa concentración a partir de las 15 horas para dirigirse a la Plaza San Francisco. Estaremos atentos como todos a lo que pase mañana en esa movilización para evaluar los resultados. Gracias Waldo Albarracín, rector de la UMSA, por esa visión que ha dado una perspectiva de cuáles son las razones que motivan a organizaciones ciudadanas, académicas y de otro tipo a esa convocatoria de mañana por el respeto al resultado del 21F. Hasta una nueva oportunidad. Muy amable, gracias. Hacemos ahora un corte en hora 23 y luego nos ocupamos de otra arista de este mismo tema. Volvemos con hora 23 y con otro de sus sectores, aunque seguimos abordando el tema del 21F. Les dijimos al inicio de nuestro programa que tomaríamos el pulso al ambiente que ya se vive en varios puntos del país a propósito de ese acontecimiento y de las movilizaciones que, convocadas por uno u otro sector, se realizarán justamente este miércoles. Ya tuvimos un contacto con Cochabamba, vamos al segundo encuentro con Martín Colque. Buenas noches, y estamos en la Plaza de las Banderas. Este va a ser el centro de operaciones mañana también y el lugar donde se van a reunir las personas que están en oposición a la repostulación del presidente Evo Morales. Como ustedes pueden apreciar, y hay un grupo de personas desde esta jornada
que está en esta vigilia que mañana se va a convertir en una concentración masiva, según han anunciado también los diferentes sectores, que iniciarán la jornada de este 21 de febrero con un bloqueo en la mañana de diferentes puntos de la ciudad. Posteriormente, estos bloqueos se concentrarán a las 5 de la tarde con marchas y desembocarán en este lugar que estamos viendo en este momento, justamente, que es la Plaza de las Banderas, con una mayor cantidad de personas, tenemos entendido, de las que estamos viendo en este momento. Pero este es el segmento de personas que están en contra de la repostulación del presidente Evo Morales y que han desarrollado una campaña para poder dejar sentir también el resultado del referéndum del 2016 y que pues los está movilizando de esta manera. Como ustedes pueden apreciar, hoy es un grupo reducido, sí, pero se entiende que mañana esto podría cambiar drásticamente por lo que les estamos mostrando a esta hora de la noche. Gracias, Martín. Nuestro compañero Martín Colque en ese informe desde Cochabamba a través de Bolivisión. Lo dicho, la convocatoria en el caso de esa capital departamental para una movilización a favor del gobierno por la mañana, mientras otros sectores opositores se movilizarán en la tarde en esa ciudad. Pero hay más visiones de lo que va a ocurrir mañana. Conocemos una de ellas con Paola. Así es, Juan Pablo. Hora 23 conversó con una activista que pertenece a Colectivos Ciudadanos. Ella nos habla acerca de lo que serán las movilizaciones para este miércoles 21 de febrero. ¿Quién nos recuerda el 21 de febrero del 2016? Fecha en que por un lado gente y sectores afines al partido de gobierno declararon como el día de la mentira. Por otro lado, como Colectivos Ciudadanos y otros sectores votaron con un no a la repostulación del presidente Evo Morales. Este miércoles se recuerda nuevamente ese día, donde se tiene previsto la concentración de sectores quienes piden que se respete el referendo. Hemos decidido justamente movilizarnos de forma ordenada y zonificada además. Hemos visto que saliendo a marchar no hacemos mucho efecto y estamos seguros que hoy podemos en esa misma unidad hacer un paro contundente en la ciudad de La Paz como activistas, pero también como ciudadanos de a pie. Para la activista, las movilizaciones de este miércoles serán pacíficas. Es una marcha pacífica, eso queremos recalcar. Nosotros no estamos convocando a ninguna movilización que vaya en contra de la democracia, en contra de la tranquilidad del ciudadano. Nuestras marchas son pacíficas y libres. Nadie está obligado a acudir a estas nuestras protestas. Por su parte, no se dejó esperar la palabra de la delegada defensorial de La Paz horas antes de este día. Ella llama también a la tranquilidad. Pidiendo ante todo que prime la paz, el diálogo y la justicia. Ante el anuncio de estas movilizaciones, paros y marchas que se están preparando para este 21 de febrero. La Delegación Defensorial Departamental de La Paz exhorta a quienes serán parte de estas acciones a no dejarse llevar por el camino de la violencia. Sin embargo, serían distintos los sectores, quienes participarían en este 21 de febrero en defensa, según ellos, del voto. Estamos todos juntos. Existe CONADE, existe la Coordinadora Interinstitucional de Defensa de los Derechos de las Libertades Democráticas, está la Junta de Vecinos, están los comités cívicos, los que no son afines al MAS, obviamente. La UNSA va a estar en las calles. Magisterio también. El Alto tiene un cabildo a partir de las 4:30, 5 de la tarde. Los médicos, hay una marcha de mandiles blancos. Están además en las diferentes plataformas ciudadanas, las cuñas, entre algunas, pero también está el ciudadano de a pie que ha decidido sumarse. Tómelo muy en cuenta si saldrá este miércoles de su domicilio. Y es que los puntos de concentración se distribuirán en varios lugares de la ciudad de La Paz y en todo el país. Nudo Vita, Cervecería, Nudo Villazón, Miraflores, ya lo mencioné, Villa Fátima también, y esperamos que otras zonas también se sumen, pero zona sur, obviamente, toda la zona sur va a paralizar sus actividades. Estamos
pensando en que mínimamente van a ser más de 3.000 a 4.000 personas, mínimo, pero las vas a tener dispersas en diferentes puntos, no solamente bloqueando. Es el panorama que algunos organizadores de las protestas ven posible para mañana miércoles. Pero ¿cuál es el punto de vista del gobierno y del MAS respecto a este panorama? Vamos a hablar a continuación de esa perspectiva con Víctor Borda, diputado por el MAS por el departamento de Potosí. Diputado, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Buenas noches y un saludo cordial a Hora 23 y a todos los televidentes. Ya lo decía usted, diputado por Potosí, también se están organizando en esa capital para mañana, me imagino, actos de apoyo, en el caso del MAS, a la repostulación de Evo Morales. Sí, vamos a marchar en 4 puntos cardinales. Nosotros estimamos de que alrededor de unas 100.000 personas van a estar concentrados para decir sí a la democracia y fundamentalmente al derecho que tiene cualquier ciudadano de que si hace una buena gestión puede ir a una reelección. Y que sea en última instancia esa facultad, ese poder que tiene el ciudadano en el momento de emitir su voto, el que defina la continuidad o no de este gobierno. ¿Cómo ve el MAS el hecho de que en el país haya surgido un bloque, no lo llamaremos opositor, o algunos lo denominan así, si puede ser más conveniente y claro, pero un bloque conformado por distintos sectores que antes no se presentaban con la fuerza que actualmente tienen? Un bloque contestatario a decisiones del gobierno, en este caso con un punto específico, el respeto al resultado del 21F. Era un escenario inédito hace poco tiempo en el país. Así es, seguramente el día de mañana se va a dar 2 visiones y 2 movilizaciones un tanto sui generis, porque por parte del movimiento al socialismo van a salir organizaciones sociales, el ciudadano de a pie, que está acostumbrado a la reivindicación de sus derechos a través de las movilizaciones. Ese ciudadano que ha ido a defender Octubre Negro, ese ciudadano que ha ido a defender, ha marchado en la marcha por la vida contra el 21060, ese ciudadano que ha impedido que se promulgue la ley 1544, la ley de capitalización, ese ciudadano que ha ido a la lucha por defender nuestros recursos naturales en la guerra del gas, ¿no? Y por otro lado va a aparecer ese ciudadano que nunca estuvo en marchas, que jamás estuvo movilizado o salió por lo menos a la calle para exigir que no depreden nuestros recursos naturales los neoliberales. Esa gente que cuando se estaba matando en democracia no alzó ni un banco para bloquear, esa gente va a salir a las calles protestando y reclamando supuestamente su derecho a la democracia. ¿Tiene más valor un sector que otro? No, no tienen. Ambos definitivamente son expresiones genuinas de la democracia, pero tienen más moral, más ética aquellos que han estado permanentemente luchando por defender los derechos y la democracia, que aquellos que vieron de palco como gente humilde, como gente proletariada, estaba muriendo en las calles. ¿Esta visión no implica el riesgo de vernos a los bolivianos como enemigos, antes como adversarios de una disputa que puede tratarse a través de canales menos agresivos y beligerantes? No entiendo, hace rato estaba acá el rector de la universidad, el señor Waldo Albarracín, quien estaba auspiciando, promoviendo la movilización del día de mañana, convocando a las universidades, seguramente con fichas, docentes, etcétera, no obligando al mejor estilo dictatorial, como ellos, a que se movilicen. Cuando yo recuerdo que hace 2 semanas atrás, con pompa y sonaja, ¿no?, este señor presenta un recurso ante el CIH indicando que ese organismo internacional va a revisar el fallo del tribunal y probablemente deje sin efecto ese fallo. Si es así, ¿por qué se convoca mañana a movilizaciones? ¿O es que no tiene fe en su recurso que ha planteado? ¿No? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Bolivia? Esta lucha es eminentemente jurídica, porque hay un fallo emanado del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y no va a ser las movilizaciones que deje sin efecto ese fallo.
porque no lo va a hacer el presidente, no puede, no tiene jurisdicción, no lo va a hacer la Asamblea, no va a ser el propio Tribunal Constitucional. Yo recuerdo de que ellos plantearon un recurso, entonces era esa instancia. Y lo que se tiene que, obviamente, lograr es fundamentación fáctica, jurídica, motivación de ese recurso para que obviamente logren sus objetivos. Claramente se demuestra en este momento que la intención no es la democracia, la intención no es obviamente respetar la voluntad del pueblo, la intención es desgastar al gobierno. La intención es que Evo Morales no vaya a la papeleta del 2019, porque una cosa ellos saben, es totalmente diferente un referéndum, donde obviamente se polemiza la pregunta, etcétera, el debate, etcétera, y otra cosa totalmente diferente es el proceso eleccional, las elecciones. Usted habla de un desgaste. ¿No se habrá desgastado por sí mismo el gobierno y el presidente al insistir en la figura de la repostulación cuando no existía un escenario de consenso para esta figura? No. Acabamos de escuchar al señor Waldo Albarracín, dice, si mañana pasado habría un nuevo referéndum, Evo Morales perdería con el 80%, ha dicho así en este medio de comunicación. Es lo que dicen algunas encuestas en realidad. Correcto. Entonces, ¿cuál es el temor de que vaya a elecciones el presidente Evo? ¿No? Si ese es su objetivo, seguramente el 2019 perderá con el 80%, con el 90%. ¿Por qué se le está impidiendo? Porque, repite, son cosas totalmente diferentes. Para ir a un proceso eleccionario necesitas, entiendo yo, una estructura que los partidos de derecha no tienen. Y esa estructura se ha materializado, por ejemplo, el día de hoy. Más de 200.000 personas movilizadas en Santa Cruz. ¿Qué partido político históricamente ha movilizado esa cantidad de gente? Necesitas candidato. ¿Tienen la oposición candidato? ¿Quién es su candidato? Y necesitas programa político. ¿Cuál es su programa político de la oposición? No tienen esos argumentos. Por eso, repito, hay temor. Hay miedo para que se puedan enfrentar en elecciones de manera democrática el año 2019. Sobre este tema le decía el planteamiento de los sectores que cuestionan la falta de respeto a la decisión del 21F, sostienen que no se trata de hablar de elecciones, sino de no olvidar que hubo una voluntad mayoritaria clara que se tradujo en un resultado del 21F que no ha sido respetada. Ese sería el primer escenario que se cuestiona antes de hablar de las elecciones. El referéndum es un mecanismo constitucional reconocido en la propia Constitución Política del Estado como una forma de democracia directa del pueblo. Sus efectos son de cumplimiento obligatorio, pero la propia Constitución también te apertura otro mecanismo para modificar la Constitución, que es un recurso abstracto de inconstitucionalidad planteado ante el Tribunal Constitucional. La pregunta del referéndum era si se modifica el artículo 168, el pueblo ha dicho que no se modifica, no se cambia una nueva redacción. El Tribunal Constitucional ha establecido bajo una interpretación sindirética jurídica y la prelación del artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, que no se le puede impedir el ejercicio del derecho a la ciudadanía de cualquier ciudadano solo por el hecho de que él ha hecho una buena gestión y tiene derecho a una reelección. Y ha expulsado una sola frase, por una sola vez. Entonces no se ha modificado ese artículo, está vigente el artículo 168, lo único que se ha expulsado es una frase. Entonces son mecanismos que están constitucionalizados, no nos hemos inventado, están dentro de la propia Constitución Política del Estado. Y al ser el Estado un Estado de Derecho, pues se tiene que cumplir esa resolución. Le decía, es el argumento del gobierno y del MAS respecto a este tema. Vamos a seguir hablando con el diputado Víctor Borda del 21F y de otros aspectos que no tocamos hasta el momento, pero lo haremos tras este paréntesis. Tercer bloque de Hora 23, es momento de conocer las noticias más destacadas de este martes 20 de febrero que ya se encuentra finalizando.
Hablamos del ministro de Gobierno, Carlos Romero. Informó que el 50% de efectivos policiales que estarán desplegados a nivel nacional para resguardar la seguridad este miércoles, con motivo de las diferentes marchas y concentraciones a favor y en contra de la reelección, estarán vestidos de civil, en tanto que el otro 50% vestirá únicamente de uniforme. Asimismo, la autoridad indicó que esta decisión será de carácter preventivo y de acuerdo con información de inteligencia, no se tiene situaciones de alarma que puedan suscitarse con motivo de estas movilizaciones. Los profesionales en salud y la Cámara Nacional de Comercio anunciaron que acatarán el paro cívico de este miércoles, que demanda el respeto al voto del 21 de febrero del 2016. Por su parte, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, informó que se convocó a mitines y una marcha de protesta para hacer conocer su posición ante lo que ellos aseguran es un atropello por parte del gobierno. Y respecto al mismo tema, el Ministerio de Trabajo comunicó que este miércoles 21 de febrero la jornada laboral será completamente normal, tanto en los sectores públicos como privados, frente a las diferentes convocatorias a movilizaciones anunciadas por colectivos ciudadanos y movimientos sociales afines al partido de gobierno, que se congregarán en varios puntos estratégicos en todo el país. Tras esas noticias, retomamos la entrevista que manteníamos con el diputado Víctor Borda, diputado por el MAS, por el departamento de Potosí. Diputado, se ha hablado en fuentes del gobierno y del propio MAS de que las movilizaciones que están siendo organizadas para este miércoles están sustentadas en casi una conspiración de las fuerzas de derecha. ¿No será más bien que existe un sentimiento ciudadano legítimo en muchos sectores del país que cuestionan el afán prorroguista del gobierno en términos de los voceros de este movimiento? Las movilizaciones tendrían sustento fáctico, razonamiento lógico, si el gobierno estaría planteando una ley, un decreto que anule la voluntad del pueblo y anule el proceso de elecciones. El presidente está diciendo claramente de que él se va a someter a un examen el 2019 a través del voto de las urnas del pueblo boliviano. Entonces, obviamente ahí se debatirá programas, lo que ha hecho en los 11 años el gobierno, la estabilidad económica, la visibilización de ciertos derechos a sectores históricamente denegados y se debatirá obviamente las propuestas con el otro candidato. Ese es un acto puramente democrático, ¿no? Yo he visto de que el día de hoy salen de diferentes sectores notables, el día de hoy se pronuncian con un sentido estrictamente aristotélico, ¿no? Porque ustedes saben que Aristóteles decía que había gente que nació para pensar, esos eran los filósofos, y había gente que nació para trabajar, esos eran los esclavos, el pueblo que tenía que trabajar. Entonces, no sé quién les ha nombrado notables. Nos hubiera gustado mucho, particularmente a mí como ciudadano y a mucha gente, que esos notables se hayan propuesto, alzado su voz cuando estaban dictando la ley de capitalización, el 21060, orientar al pueblo, cuando estaban masacrando en democracia al pueblo, a la gente, que exigía fundamentalmente, obviamente, derechos laborales, derechos de sobrevivencia, fundamentalmente para su familia. Entonces, estos supuestos colectivos, ¿no?, disfrazados de colectivos ciudadanos, lo que hacen es tener una tarea, una función específica: desgastar al gobierno, desacreditar este proceso de cambio y fundamentalmente generar desestabilidad política y económica en nuestro país, hecho que seguramente el pueblo boliviano no lo va a permitir. Pero no se tratará de movimientos de ciudadanos de a pie que tienen también fe en la democracia y que están pidiendo el respeto a los resultados ya hace 2 años del 21F. ¿Por qué esa visión de que solamente los sectores afines al MAS o los llamados movimientos sociales deben ser los protagonistas de protestas o de manifestaciones en las calles del país? Repito, ¿cuál es la esencia de la democracia si no es el voto popular, que se va a materializar el año 2019?
ahí harán sus campañas, dirán que no se vote por el presidente Evo Morales, que se vote por otra opción. Pues ese es el mejor mecanismo democrático que tiene el pueblo en este momento, ¿no? Decir que obviamente un tribunal constitucional al emitir un fallo de prelación de derechos está vulnerando derechos y garantías constitucionales, nos parece un verdadero exabrupto. Y no es lo que ocurre solamente en Bolivia, ¿no? Las elecciones están en países obviamente que han demostrado un crecimiento económico impresionante, como en Alemania, en la misma Rusia. Aunque en Ecuador la gente ha votado a favor de poner fin a la reelección. Evidentemente, pero en Alemania 4 veces elegida la presidenta, en Rusia el mismo, y obviamente los índices económicos, etcétera, hacen posible de que se pueda establecer. Repito, solo parece que en Bolivia se le sanciona a aquel funcionario que trabaja por su pueblo y se le impide una reelección, ¿no? Y más bien que, al contrario, la lógica debería serle, obviamente, darle el apoyo correspondiente y la colaboración necesaria. Usted acaba de mencionar hace algunos instantes un concepto clave que hace con la esencia de la democracia. Decía, la democracia se expresa a través del voto y el voto es la expresión de la voluntad popular. Si ese es el razonamiento, la concepción de la democracia, ¿por qué no se respetó el voto del 21 de febrero del 2016? Repito, se ha respetado, no se está cambiando el texto del artículo 168. La Asamblea no ha dictado una ley que modifique ese artículo, sino simplemente se ha utilizado otro mecanismo constitucional que prevé la propia Carta Magna, la ley fundamental. Pero el resultado del referéndum decía no a la repostulación de Evo Morales. Así es, pero el recurso abstracto de inconstitucionalidad, haciendo una prelación de derechos, ha establecido y ha expulsado la frase por única vez. Son dos instituciones jurídicas totalmente diferentes y obviamente los efectos tienen que darse cumplimiento así conforme lo establece la propia Constitución Política del Estado. Para finalizar, diputado, ¿cuál es la convocatoria que ha emitido el MAS y los organismos afines al gobierno para la movilización de mañana? Lo recordamos en el caso de La Paz y de otras regiones del país. El MAS tiene una capacidad de convocatoria que históricamente no se ha visto en ningún otro partido político, ni en el MND, en los mejores años del 1952. La movilización no solamente va a ser en La Paz, va a ser en las 9 capitales de departamento, incluido el Alto. Vamos a movilizar alrededor de 50.000 a 100.000 personas. En la mañana. En las capitales de departamento, en la mañana, para no buscar ningún tipo de confrontación. No queremos ingresar al juego de la derecha, no queremos que se confronte pueblo a pueblo, porque finalmente los que están promoviendo estas movilizaciones, estoy seguro que no van a estar ahí, no van a estar en la marcha, van a estar de palco bien, y no queremos enfrentamiento entre el pueblo, no queremos reeditar lo que ocurrió el 2006, 2007, donde eran castigados aquellos ciudadanos que solamente por el hecho de usar abarcas, polleras, eran realmente agredidos física, moralmente. Entonces queremos unas marchas totalmente pacíficas y que sea la expresión de la voluntad del pueblo en el ejercicio de la democracia. Esperemos que sea así, y también destaco las palabras que manifestó al principio de la entrevista. Vale tanto un ciudadano boliviano que esté en una posición como otro ciudadano boliviano que esté en una distinta. Es así, ¿verdad? Así es. Todo ciudadano vale. Muy bien. Gracias, diputado Borda, por haber asistido a Hora 23, por sus reflexiones y el análisis de la jornada que ya hemos comenzado a vivir. 21 de febrero, en este caso del 2018. Con ese agradecimiento nos vamos ahora a otro sector con Piti. Gracias, Juan Pablo. Es hora de escuchar lo que opina la gente. ¿Qué es lo que usted está opinando? Si usted no comentó todavía, ya puede hacerlo ingresando a nuestra página de Facebook, Hora 23. Ahí encuentra nuestras publicaciones y es ahí donde puede dejar sus comentarios. Vamos con el primer comentario y nos escribe Wilmer Luna. Dice, movilizaciones que solo tienden a ser políticas y como siempre perjudicados los que somos imparciales. Pepe Gutiérrez nos dice, no, es no. Mario Ugarte, saludos Hora 23, yo dije no. Y también les digo no a los políticos del pasado, o sea, Doria Medina, Tuto Quiroga, etc.
Gracias, Mario, por tu comentario. Vamos con Álvaro Torres. Dice, queremos respeto a la Constitución y al referéndum del 21F. Queremos respeto a nuestro voto. Boris Claure también nos escribe y dice, ¿sabían que para los funcionarios y docentes es obligatorio ir a la marcha del 21 de febrero? ¿De qué democracia hablan? También nos escribe Hugo Manuel y dice, los bolivianos humildes, obreros, campesinos, apoyamos al mejor presidente de Bolivia, Evo Morales. Muchas gracias a todas las personas que nos están enviando sus comentarios. Nuevamente le hago la invitación para que ella pueda participar de nuestras publicaciones, que las encuentra en nuestra página de Facebook, Hora 23. Hablábamos hace algunos instantes con el diputado del MAS, Víctor Borda, lo hicimos antes con el rector de la UNSA, Waldo Albarracín. Habían desde luego puntos diferentes sobre lo que va a ocurrir en esta jornada y sobre cuál es el sentido político y social de los hechos que vamos a presenciar. Pero había una preocupación común respecto a que las manifestaciones de uno y otro bando no deriven en enfrentamientos y hechos de violencia. Ha sido esta misma preocupación la que ha motivado a la Defensoría del Pueblo en su representación en La Paz a emitir un pronunciamiento y un comunicado de reflexión hacia quienes van a participar en una u en otra posición de los actos de esta jornada. Hemos considerado importante conocer las características de ese pronunciamiento y hablar sobre él, y por ello tenemos la presencia de Teresa Subieta, delegada de la Defensoría del Pueblo en el Departamento de La Paz. Doña Teresa, buenas noches, bienvenida a nuestro programa. Muy buenas noches, estimado hermano. Muchas gracias por invitarme a la Hora 23. Ustedes, me imagino, con algo de preocupación sobre lo que puede pasar en esta jornada. Me imagino ese ha sido el origen del pronunciamiento difundido ayer. Así es, la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, con nuestro hermano David Tesanos Pinto, y la Defensoría del Pueblo a nivel departamental La Paz, preocupados ante posibles enfrentamientos. Nos preocupa. Estamos llamando a la paz, al diálogo, al consenso, a la cordura, al equilibrio, sabiendo que vivimos en un país democrático donde se pueden plantear todas las demandas que uno requiere, que ya sean grupos, ya sean organizaciones sociales. En ese sentido, consideramos que estas movilizaciones, estos paros no deben ser llevados por el camino de la violencia, sino que se debe elegir el camino de la paz. La Defensoría del Pueblo ha tomado contacto con las autoridades de gobierno, con la policía y también con los representantes de otros sectores, en este caso de quienes cuestionan el desconocimiento a los resultados del 21F, para intentar formularles una recomendación directa de lo que debería ser su accionar en esta jornada. Principalmente hemos solicitado y estamos pidiendo a la policía, a las fuerzas del orden, garantizar el derecho al ciudadano, a la ciudadana de a pie, a que tenga una libre transitabilidad, puesto que usted sabe, debe desarrollarse normalmente el trabajo, las clases de los estudiantes. Es ahí donde hemos solicitado que se haga respetar esa libre transitabilidad, pero no reprimiendo, sino ayudando en la persuasión, haciendo entender a través de la persuasión la necesidad de lograr la transitabilidad a todos los trabajadores, a todas las personas que van a ir a sus puestos de trabajo o, ¿no es cierto?, a sus clases. Aunque muchos dicen, y con cierta razón, que la policía es espectadora cuando hay manifestaciones de sectores afines al gobierno y actúa con dureza cuando hay actos de protesta de sectores opositores al gobierno, médicos, universitarios, etc. ¿Cuál será mañana el panorama? Nosotros consideramos que debe actuar de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la Constitución Política del Estado también, haciendo en justicia y respetando, ¿no es cierto?, los derechos humanos de las personas. En ese sentido,
Consideramos que las fuerzas del orden, la policía, más bien debe garantizar la tranquilidad, la serenidad, la paz y hacer comprender que está bien que marchen, está bien que haya las movilizaciones, pero que no se impida el paso de los ciudadanos y ciudadanas paseños y paseñas. La Defensoría del Pueblo ha estado poco visible en los últimos tiempos. No era su característica en otras épocas, en situaciones en las que tenía un protagonismo mayor. ¿Coincide con esta perspectiva o quienes razonan de esa forma no están en lo cierto? Bueno, la Defensoría del Pueblo principalmente está atendiendo demandas. Estimado hermano, usted no se imagina, en el día recibimos 18 a 20 demandas por día, ya sean estas problemas personales, problemas de violencia intrafamiliar, problemas de conflictos en las provincias, en las comunidades, con respecto a la falta de entendimiento respecto a los derechos humanos de los adultos mayores, de la niñez, de las mujeres. Y ha estado dando a conocer, sobre todo mi delegación departamental, las resoluciones defensoriales que hemos sacado, como por ejemplo en la Escuela de Bellas Artes ha sucedido casos de violencia psicológica y violencia sexual hacia los alumnos y se han sacado resoluciones defensoriales en ese sentido. La palabra de la delegada de la Defensoría del Pueblo en el Departamento de La Paz, Teresa Subieta. Habíamos conocido el contenido del pronunciamiento de la jornada de ayer, pero queríamos que sea su propia palabra la que reitere los principios y fundamentos de esa manifestación a la reflexión general. Gracias por asistir a nuestra invitación. Hacemos un llamado a la pacificación, a la cordura, a la serenidad, a la tolerancia. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. La violencia es el camino de odio, de la muerte. Bolivia no practica la cultura de la muerte, practica la cultura del diálogo, del entendimiento, de la reciprocidad, del consenso y de la persuasión. En esta medida comprendemos que el día de mañana el pueblo boliviano, los ciudadanos y ciudadanas, tanto paseños como Bolivia, estarán mostrando ese equilibrio, esa cordura. Gracias una vez más por esa reflexión y por haber asistido a Hora 23. Nos despedimos de la señora Teresa Subieta. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, hermano periodista. Y ahora nos vamos a un contacto con la ciudad de Santa Cruz, nuestra unidad móvil que se encuentra en este instante junto a otros periodistas que están escuchando declaraciones de Fernando Cuellar, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, a propósito de la movilización planificada para esta jornada miércoles. Escuchamos y vemos a Fernando Cuellar. Los policías tienen hijos profesionales también que deben unirse en defensa de la democracia. Si ellos pelean por la Constitución, vengan, únanse al pueblo. El pueblo está peleando por la Constitución y por las leyes. ¿Se han definido puntos de bloqueo? Bueno, el pueblo boliviano y el pueblo cruceño en este momento está saliendo a las calles. Ustedes lo ven. Todas las rotondas van a ser puntos de bloqueo. Todas las calles, todas las plazuelas, todos los distritos son puntos de bloqueo porque el ciudadano, el vecino, el ama de casa, el padre de familia, el niño va a salir a la calle en defensa de su derecho. Presidente, ¿se va a controlar que no se consuman bebidas alcohólicas como el que ha pasado en el anterior paro? Van a permitir los bloqueos, sin embargo, lo que no va a permitir es que haya algún tipo de confrontación. Nosotros más bien le pedimos a las autoridades de gobierno, nosotros le pedimos al comandante de policía que nos dé las garantías necesarias y suficientes para que este derecho a la protesta que tenemos los bolivianos y que lo estamos haciendo hoy pueda ser ejercido plenamente, que no puedan ellos permitirles a algunos grupos irracionales que vengan a buscar confrontación y que vengan a buscar violencia. Nosotros somos los primeros porque toda actividad que ha realizado la coordinadora, toda la actividad que realiza el Comité Cívico y el pueblo cruceño siempre va a ser y es pacífica. Ya se ha visto ya que están bloqueados, se ha cerrado prácticamente todos los puntos porque la ciudadanía está saliendo nuevamente como el 16 de enero. Como el 12. Como el 12 de enero. Está saliendo, va a salir
Y mientras que este gobierno no escucha a su pueblo, este pueblo va a estar de pie, este pueblo va a estar luchando, este pueblo va a estar defendiendo sus derechos, sus garantías y sus libertades. Presidente, ¿qué consejo se le da a la población en este día de paro? Bueno, nosotros aconsejamos a todo el pueblo cruceño, a todos los vecinos, en todos los distritos, en todas las plazuelas, en todas las calles, en todas las rotondas, que tengamos todas las tolerancias suficientes, que hagamos de este paro la ratificación de nuestro sentimiento, de nuestra voluntad, de nuestra expresión de protesta en forma pacífica. No aceptemos ninguna violencia, ninguna confrontación. Busquemos que este día sea un día donde el mundo fije los ojos en Bolivia y se den cuenta que en Bolivia hay gente que está luchando por vivir en paz, en democracia y con libertades plenas. ¿Qué otras actividades se vienen, presidente, aquí en adelante, aparte de este paro cívico? Nosotros vamos a informarle una vez que termine este paro, ustedes van a saber las actividades que se van a seguir desarrollando. ¿Cómo se va a evitar que los jóvenes consuman bebidas alcohólicas? ¿Ya se ha tomado previsión para eso, para que no se repita, presidente? Bueno, Pablo Calucho tenía que ser. Bueno, nosotros estamos pidiéndole a la juventud y a todo el ciudadano que evite hacer esas actividades. Eso es libertad y responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Nosotros estamos pidiéndole y le volvemos a reiterar a través de los medios que eviten consumir cualquier tipo de bebida, que evite cualquier confrontación y que tengan las tolerancias suficientes de respetar a los ciudadanos. Gracias, presidente. Estas fueron las palabras del presidente del Comité Cívico, Fernando Cuellar. Da por inaugurada el paro cívico desde las 0 horas hasta el día miércoles. La conclusión de la jornada será el día a las horas 6 de la tarde, donde van a levantar este paro. A los pies del Cristo Redentor, Juan Pablo, se da por inaugurado este paro cívico convocado por el Comité Cívico. Ya se puede observar también de que ya se encuentran bloqueando y desplegándose a diferentes puntos, a diferentes rotondas de la ciudad para iniciar con el bloqueo y dar por inaugurada esta jornada de paro cívico. Luis, a propósito de lo que acabas de mencionar, ¿cuáles son ya a esta hora de la jornada? Hemos pasado 20 minutos de las 0 horas. Los puntos de bloqueo decía que ya se encuentran instalados en la ciudad de Santa Cruz. El punto principal es el Cristo, luego se van a desplegar todas las rotondas del segundo anillo hacia el cuarto anillo. Hasta ahí van a ser tomadas en cuenta los puntos de bloqueo y avenidas troncales que unen directamente desde el cuarto anillo hasta el centro de la ciudad cruceña, Juan Pablo. Muy bien, agradecemos a nuestro colega Luis Coronado de Bolivisión Santa Cruz por el informe que nos acaba de enviar, que nos ha permitido conocer en vivo, además, el punto de vista del Comité Cívico de Santa Cruz y detalles de la movilización que ya ha comenzado en la jornada que vivimos, 21 de febrero del año 2018. Seguimos hablando del tema, lo decíamos, hay muchas aristas y visiones sobre el 21F y su significado. Vamos a hablar ahora con la socióloga y analista política Verónica Navia a propósito del panorama que se ha registrado en los últimos días en el país y el que se va a vivir en esta jornada. Verónica, buenas noches, bienvenido otra vez a Hora 23. Buenas noches, Juan Pablo, un gusto estar nuevamente en su programa. Muchas gracias. Hemos conocido a lo largo del programa las dos posiciones que se presentan en el país. Una que exige el respeto a la voluntad popular del 21 de febrero del 2016 y otra que argumenta que esa votación tuvo un sentido, pero que hay una preeminencia de los derechos individuales del presidente del Estado y de otras autoridades para postularse a una repostulación, insistiendo en la palabra. ¿Usted ve en estas dos posiciones una figura de polarización entre dos fuerzas y dos sectores en el país? Sí, o sea, el juego democrático se presta a eso, ¿no? Dos posiciones diferentes y hasta tres tal vez. Dos posiciones claramente definidas. Uno, que piden que se respete el voto del 21F, no sé bajo qué argumento, el voto del 21F se ha respetado hasta ahora. No se ha modificado la Constitución, esa era la pregunta del referéndum del 21F. Y el otro grupo que supuestamente es la otra parte de esta polaridad, gente que está proclamando a su presidente gracias a una sentencia constitucional que le permite la repostulación. La repostulación es el derecho, si bien de las autoridades electas que han hecho buena gestión,
tendrán la posibilidad de volverse a postular. Obviamente no es que yo me repostulo, es una organización política la que lo repostula o postula un candidato. Pero además la reelección ya será pues el pueblo el que decida la elección del 2019. No se está reeligiendo ahorita un presidente, ni un gobernador, ni un alcalde. Se está celebrando la posibilidad de la repostulación, volverlo a poner en una papeleta de sufragio. Usted nos decía que no comprendía del todo las razones para insistir en la defensa del resultado del 21F, pero ¿no resulta de sentido común que la gente quiera que el voto y el resultado que se dio en esa elección sea respetado? Y la pregunta apuntaba a no aceptar una repostulación del presidente del Estado. La pregunta decía, ¿está usted de acuerdo con modificar la Constitución para lograr la repostulación? Para permitir la repostulación. La pregunta de fondo era si estábamos de acuerdo con modificar la Constitución. Es un tecnicismo, Juan Pablo, que se le está respetando. La Constitución no ha sido modificada, ¿no es cierto? Y esa es la interpretación. Y eso es lo que se debe entender. Lo que ha hecho el movimiento al socialismo es buscar otras alternativas que podrían permitir la repostulación, que no sea la modificación a la Constitución. Y lo ha conseguido. Esa es una interpretación de la pregunta del referéndum, pero la gente que votó por el no interpreta que claramente su mensaje fue el de no permitir una repostulación. Y por eso se están movilizando mañana, ¿no? Por eso se están movilizando. Por suerte, las jornadas de mañana se prevén con respeto, ¿no? Con respeto a los derechos de la ciudadanía. La no violencia, se está llamando a no generar violencia tanto de un grupo como del otro, de la oposición, que no haya violencia, que no hayan exabruptos, confrontaciones entre un grupo y el otro. Me parece que es la representación básica de una democracia, ¿no? Dos posiciones confrontadas por una aspiración y que no se confronten en torno a violencia, sino a posiciones políticas concretas. ¿Coincide usted con la visión de algunos analistas que sostienen que el MAS ha dejado de tener hegemonía y protagonismo en las calles porque las calles han comenzado a ser ocupadas también por movimientos ciudadanos y agrupaciones ciudadanas que tienen una palabra que expresar en el país? No lo sé, Juan Pablo, es muy rápido hablar así, ¿no? La hegemonía del MAS se basa en la capacidad de convocatoria que tiene el MAS. O sea, el MAS nunca ha salido a hacer un espectáculo en la calle. El MAS ha salido movilizando gente y lo ha demostrado hoy día en Santa Cruz. Bueno, ayer ya, ¿no? Con algunos minutos. Más de 200.000 personas en el Chiriguano, ¿no? O sea, territorialmente incluso identificados con otros sectores. En el Chiriguano 200.000 personas convocadas para una simple proclamación de su candidato. O sea, no había más celebración, ni festejo, ni recordatorio que la simple proclamación de su candidato. Y ojo, evento donde no estaba el Evo, evento que convocó el movimiento sociales y el movimiento al socialismo. O sea, 200.000 personas donde no estaba el actor principal que estaba siendo proclamado, es un poder de convocatoria tremendo, que todavía hace pensar en que salir a las calles no es nomás aventurarse, un grupo de personas más o menos, sino movilizar a la sociedad. Lo verificaremos seguramente hoy con las movilizaciones de uno u otro sector. Pero en esa perspectiva, ¿acaso fue una manifestación que no coincidía con propósitos claros lo que vivimos hace tiempo para lograr que finalmente se obtuvo la derogatoria del Código Penal? Bueno, ahí nuevamente jugó la mentira y jugó la mala información. Y la gente salió movilizada, identificada con ciertos sectores, ciertos artículos del código. No se olvide, Juan Pablo, hemos hecho ese análisis, no eran más de 13 artículos los que estaban siendo cuestionados y eran sectores específicos los que se movilizaban. No podemos decir que el sector salud se movilizó en representación del pueblo, porque el pueblo no estaba en el peligro de ser acusado de negligencia médica. No era el pueblo el que se movilizaba a través de los transportistas de carga internacional, porque no era el pueblo el que estaba en peligro de
pagar multa más una sanción, más hay posibilidad de cárcel si atropellaba a una persona. O sea, no eran representaciones del pueblo. Lo que sucedió ayer, 20, en Santa Cruz, eran representaciones del pueblo, ¿no? Movimientos ¿No le parecía sociales. que era también el pueblo el que en una cantidad muy significativa se movilizó en La Paz y en varias ciudades del país para exigir la derogatoria del Código Penal? Por eso le estoy... Hay un pueblo clase A, no he clasificado para nada. He identificado quienes se movilizaban para el Código Sistema Penal, para la derogatoria. Se movilizó el sector salud, se movilizó el sector del transporte internacional, de carga internacional. Se movilizó, se intentó movilizar abogados, pero aunque no salieron a las calles, manifestaban declaraciones públicas. No se movilizaron representantes del pueblo, sino de sectores de la sociedad, ¿ya? Que supuestamente estarían siendo atacados en sus derechos por el Código de Sistema Penal. No había representación popular, no se movilizó una FEJUVE, no se movilizó campesinos, indígenas, representantes de la sociedad, sino de sectores, de trabajadores de la sociedad. Usted nos decía que las movilizaciones en gran parte se originan por lo que el gobierno denomina mentiras. ¿No será esta una visión que toma a la gente como un ejército de zombies que se moviliza por alguna mentira, entre comillas, y actúa sin razonamiento propio? Y yo creo que vivimos en una sociedad que todavía cree en algunas dirigencias, ¿no? O sea, y no vamos a negar que las redes sociales juegan un papel importante precisamente en esta sociedad clase media de la ciudad, que es la mayoritaria ahorita que se moviliza por el respeto del voto del no, ¿no? En las ciudades grandes. Hemos actuado con temor el 21 de febrero de 2016. Hemos actuado con temor de que exista la posibilidad de un tráfico de influencias, de una mentira, de un hijo perdido. Hemos actuado con temor y hay que reconocerlo. Y ese temor se tradujo en rabia cuando el propio autor de la mentira sale diciendo, ups, había sido mentira. El documento que tanto les mostré había sido falso. Ups, lo siento. Y la gente... hubo mentiras en ambos lados. Que hayan significado el cambio de una votación, solo de uno. Bueno, el otro lado no sé cuánto habrá podido mentir para modificar la votación. Ese es el problema. Verónica Navia, analista y socióloga, valoramos sus puntos de vista y el análisis que ha brindado respecto a la coyuntura que actualmente vivimos en el país. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Juan Pablo, un placer siempre estar en su programa. Espero que la población entienda que mañana es una expresión de la democracia, una expresión más de la democracia. Iniciamos tal vez mañana con muchas de las proclamas que van a haber en el país por uno u otro candidato, ¿no? Entonces nos manejaremos siempre dentro del margen del respeto y, no sé, recomendar que no hayan excesos, ¿no? Que nos dejemos vivir en paz. Es la recomendación que han formulado varios de nuestros invitados, valorizar la democracia en uno y otro sector. Momento de un corte, luego seguimos con la parte final de Hora 23. Damos paso a un nuevo bloque del programa y hablaremos de los siniestros climatológicos y usted puede participar de la siguiente publicación. Siniestros climatológicos. Municipios de Bolivia se encuentran declarados como zona de desastre y otros se mantienen en estado de emergencia debido a las lluvias que persisten en el país. Bueno, las lluvias generaron muchos problemas, tanto en la ciudad como en el campo. Familias afectadas en el área urbana y también familias afectadas en el área rural, más que todo por aquellas áreas de cultivos, aquellas hectáreas que han sido afectadas, han tenido un efecto muy negativo por lo que son los efectos climáticos, las lluvias específicamente en este año, un año distinto a los demás. Y para hablar acerca de cómo se está trabajando para brindar apoyo a estos municipios, por parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y por supuesto lo que es el Instituto Nacional de Sistema Agrario,
del Seguro Agrario es que esta noche nos acompaña el ingeniero Eric Murillo. Él es director del Instituto Nacional del Seguro Agrario. Ya en otras ocasiones ha estado presente en Hora 23. Bienvenido, ingeniero. Hola, buenas noches a usted y a todas las personas que amablemente nos miran a esta hora de la madrugada. Muy bien, ¿qué reportes se tienen en aquellas zonas del área rural, del campo, que han sido afectadas por las intensas lluvias de las últimas semanas? Bien, básicamente lo primero que tenemos que decir es que el Estado boliviano dispone de un mecanismo estructural de atención que tiene que ver con la atención a la emergencia, atención a la rehabilitación, y precisamente este mecanismo estructural está coordinado entre diferentes instancias del gobierno del Estado, de las entidades territoriales departamentales y de los municipios. En ese sentido, pues básicamente en lo que respecta al área rural y a los cultivos, el Instituto del Seguro Agrario ha trabajado conjuntamente su ente tutor, que es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con la política de seguro agrario. La política de seguro agrario ha sido creada en el año 2011 a través de la Ley 144, tiene que ver con proteger la producción agropecuaria. Hemos empezado por la gran masa de productores, que son 700.000 productores ligados a la agricultura familiar. Estamos avanzando paralelamente en el diseño de modalidades de seguros comerciales para atender a los productores de commodities, de granos del oriente. Ya están propuestos estos modelos de seguro hacia ellos. Pero en todo caso, en este momento estamos atendiendo precisamente un año anómalo, como lo decía usted. Hemos tenido precipitaciones por encima de lo normal, como estaba previsto. Se han hecho las respectivas aclaraciones y alerta temprana al sector agrícola también. Y en ese sentido, pues, a partir de agosto del año pasado, el Ministerio de Desarrollo Rural lanza la convocatoria a adherirse al seguro agrario gratuito a los agricultores de más de 200 municipios. Hemos tenido una buena aceptación en más de 120 municipios que se han adherido al seguro agrario. Otros municipios han considerado que no son siniestrosos, otros han considerado también que al ser un año lluvioso el que se preveía, no iban a tener mayores siniestros y obviamente han decidido autónomamente no adherirse al seguro agrario. Pero de los que se han adherido al seguro agrario, en este momento, pues prácticamente tenemos 10.000 hectáreas como reportadas como afectadas. Eso involucraría a casi 300 comunidades que están aseguradas de 28 municipios y nos han avisado a través de 51 avisos oficiales de siniestro. Bien, estos municipios que se llegan a adherir a lo que es el seguro agrario y que algunos de ellos seguramente tienen algunas dificultades, problemas en sus áreas de cultivo por las lluvias intensas que se han registrado, cuentan con un apoyo por parte de lo que es este Instituto Nacional del Seguro Agrario. Cuentan con una indemnización también, a diferencia de los municipios que no se habrían registrado. Sí, en realidad el apoyo estructural que tenemos se desarrolla en 3 fases. El primero es la prevención, que implica el registro de los agricultores en el seguro agrario. El segundo es en este momento la emergencia, donde los municipios nos hacen llegar paulatinamente sus avisos de siniestro y nosotros estamos en la obligación a acudir al campo para evaluar las parcelas a través de sistemas modernos de evaluación. Y vamos a entrar en una tercera fase ya en las siguientes semanas, que va a implicar una indemnización de recursos. Ese modelo es precisamente la implementación del seguro agrario que se ha denominado PIRUA, orientado a la agricultura familiar, que es la que soporta con gran cantidad de alimentos a todos los bolivianos. Paralelamente tenemos municipios evidentemente que han tenido siniestros y que no están asegurados. Con ellos estamos trabajando directamente con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, estamos apoyando en lo que son los procesos de evaluación y en los siguientes meses seguramente se definirán las formas de apoyo, que seguramente serán a través de semillas, de herramientas, de asistencia técnica y otro tipo de apoyo, diferente al que da el Instituto del Seguro Agrario, que en este caso es con dinero en efectivo, dinero que por lo general en un 60-65% es destinado para semillas, insumos, fertilizantes, en un 30% para la alimentación de la familia, de acuerdo a nuestros estudios, y prácticamente eso implicaría cerca de un 90-95% que es destinado hacia la reactivación de la agricultura familiar en estos municipios siniestrados e indemnizados. ¿Qué estadísticas se tiene respecto a la situación actual de los municipios, de las comunidades, hectáreas, cantidad de familias afectadas este año por las fuertes lluvias? Bien, debemos diferenciar que este año
A diferencia de los 2 anteriores años, tenemos un evento de niña en desarrollo. Prácticamente la diferencia de el niño y la niña es la temperatura de la superficie del Océano Pacífico que está al frente de Perú y Ecuador. Cuando esta temperatura tiene anomalías positivas, es decir, se calienta, se denomina el Niño. Y eso implica que el clima continental, especialmente para Perú y Bolivia, se vuelve seco. En este caso estamos con un evento de la Niña que implica que el clima continental, especialmente en Perú, Bolivia y en otros países, se vuelve más lluvioso. A diferencia de los 2 anteriores años que hemos tenido sequía, si bien ahora se ha visto bastantes siniestros, la mayoría de los cultivos que nos han ido reportando como siniestrados se encuentran a orillas de los ríos o a orillas o en cercanías de los cauces de agua. Tenemos excepcionalmente ya formación de espejos de agua, o sea, de inundación, en lugares que están también en el altiplano, en superficies planas. Y la mayoría de nuestras denuncias serían respecto a arrastre, descalce y riadas que han afectado cultivos cerca de lechos de ríos. Es así que nuestro reporte, al momento, implica 10.000 hectáreas reportadas como siniestradas, pero por la experiencia de los anteriores años, y no de los 2 anteriores, porque en realidad fueron sequía, sino del año 2012, 13 y 14, pues básicamente esperamos confirmar el 25% de estas 10.000 hectáreas como realmente significativamente dañadas. Eso quiere decir con más de un 60% de daño. Eso implicaría que estaríamos en la obligación de indemnizar cerca a 2,5 millones de bolivianos agricultores que han perdido sus cultivos. O sea, respecto a las estadísticas generales, tomando en cuenta que se indemniza aproximadamente 1.000 bolivianos por hectárea dañada, lo que los recursos ascenderían a 2 millones de bolivianos para poder cubrir a todas las áreas de cultivo dañadas. Hasta el momento, porque no olvidemos que estamos a mediados de febrero y todavía tenemos el desarrollo de cultivos los meses de marzo, abril, mayo y parte de junio, que es el tiempo en el cual la agricultura familiar desarrolla sus actividades para terminar precisamente a fines de junio. En todo caso, vamos a seguir recibiendo los reportes de siniestros. Seguramente en estas semanas seguirán los reportes de siniestros en torno a exceso de humedad. Posteriormente pasaremos a granizada, como es normal, y ya en la fase final seguramente vendrán eventos de helada, porque ya empezamos a entrar a los meses fríos. Todo esto es atendido sistemáticamente por el gobierno del Estado a través del seguro agrario en términos de atención y verificación en campo. Y lo que le decía es que aproximadamente un 25% de los avisos son confirmados como significativamente siniestrados. Eso nos obliga a una indemnización que el año pasado, por ejemplo, fue significativamente alta por sequía, fue de 24 millones de bolivianos. Y el anteaño pasado, en plena vigencia del fenómeno del Niño, uno de los peores, solo comparables con 1983 y 1998, solo comparables con esos 2 eventos, fue de 33 millones de bolivianos. Es decir, el Estado ha estado invirtiendo precisamente en recuperar las capacidades productivas de más de, si no me equivoco, son 110.000 familias en los últimos 5 años. Muy bien. ¿Cuál es el registro de las regiones más dañadas, más afectadas en el país? Bueno, nuestras estadísticas nos muestran, en términos de departamentos, que Chuquisaca sería uno de los más dañados, con más de 3.000 hectáreas reportadas, conjuntamente La Paz. Luego está Oruro, que también va a subir en estos días, dado que los 2 anteriores días se reportaron importantes heladas y ha tenido algunos espejos de agua en algunas zonas también formados por el desborde de algunos ríos que se han ido a acumular en parcelas de cultivo, implicaría 2.000 hectáreas. Luego está Cochabamba con cerca a 1.000 hectáreas, conjuntamente con Potosí, que está también alrededor de 1.000 hectáreas. Muy bien. Ingeniero, nos decía que actualmente se encuentran ustedes con el Instituto Nacional del Seguro Agrario en la fase de emergencia, una fase donde se realiza la evaluación de las áreas de cultivo que han sido afectadas, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Hasta cuándo se extiende esta fase de emergencia y cuándo inicia la fase de rehabilitación, donde ya todos los municipios, las comunidades reciben ese apoyo, esas indemnizaciones? Bien, la fase preventiva, digamos, la primera, dura normalmente hasta diciembre. De ahí arrancamos ya automáticamente con los siniestros que se van anotando con la fase de emergencia, la cual no tiene un límite de tiempo que lo podamos poner nosotros, excepto el mes de junio, dado que en muchos casos, cuando los años son normales, lo que más golpean son las heladas precisamente de mayo y junio. En ese caso, pues, se concentran los avisos
a final de este semestre, digamos, del primer semestre. De todas maneras, ahora, paralelamente a lo que estamos haciendo, las evaluaciones en campo, ya estamos empezando a procesar los expedientes de las evaluaciones que han sido culminadas. Y conforme estas evaluaciones vayan detonando que el daño ha sido significativo, ya en el mes de marzo empezaremos paralelamente un proceso de indemnización para rehabilitación y soporte financiero de las familias agricultoras, que son precisamente las que con su trabajo soportan los mercados nacionales con alimentos. Muy bien, tomando en cuenta los efectos climatológicos, ¿cuáles son las expectativas que se tienen para este año, ingeniero, respecto a la producción agrícola, que de ella mucho depende todos los alimentos que llegarán pues hasta nuestras mesas? Sí, miren, nosotros tenemos una estadística que me gustaría expresarla. Hemos empezado hace 5 años el seguro agrario, estamos con el 6º año en plena vigencia. Si dividimos las hectáreas siniestradas sobre las registradas, vamos a tener un índice de siniestralidad. El primer año fue de 9%, el segundo año fue de 11%, ¿qué quiere decir? Que de cada 100 hectáreas, 11 estaban dañadas. El tercer año fue solo de 2%, 2 de cada 100 hectáreas se dañaron, fue bajo. El cuarto, que fue con el fenómeno del Niño, esta estadística subió prácticamente 14%, y el año pasado estuvimos cerca al 8%. En el peor de los casos esperamos que este año estemos en el 8%. ¿Bajo qué consideración? Que los 2 anteriores años tuvimos eventos de sequía, los cuales tienen una magnitud geográfica de gran alcance. La sequía no diferencia lugares, sino más bien es generalizada, no solamente en un municipio, sino entre municipios, entre departamentos y es más, entre países, como fue el año pasado. En cambio, en este momento tenemos precipitaciones en exceso, que dependiendo del relieve, el drenaje, la capacidad de campo, los cultivos y una serie de factores pueden afectar más o menos a determinados lugares. El trabajo va a ser más delicado porque va a ser de menor escala geográfica, pero indudablemente esperamos estar por debajo del 8% de siniestralidad en el área asegurada. Eso implica que además, de acuerdo a los reportes que hemos tenido de nuestra gente que está en campo, que se están pudiendo evidenciar parcelas afectadas en los lechos y en los bordes de los ríos, siendo que nos mandan filmaciones, fotografías y documentación que permite evidenciar que los cultivos están en un excelente crecimiento en muchos lugares de Bolivia, ya sea por la precipitación importante que hemos tenido y también por las condiciones geográficas de variabilidad que tenemos en diferentes municipios. Muy bien, director, ya para finalizar esta entrevista, ustedes realizan distintas campañas agrícolas, la 6ª fue realizada el año pasado, y bueno, como usted decía, hay muchos municipios que no se han registrado en estas campañas, no se han sumado a lo que es la gestión integral de riesgo. ¿Cómo tienen que hacer para sumarse? ¿Tienen que cumplir algunos requisitos? ¿Cómo se pueden registrar todos los municipios para contar en determinados momentos con el apoyo de lo que es este sistema general de riesgo? Bien, este seguro agrario en su modalidad orientada a la agricultura familiar, muy sui generis, no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo, tiene una característica: se implementa de manera coordinada con las entidades territoriales autónomas. En el mes de agosto o en el mes de julio de este año 2018 vamos a proceder a la convocatoria para que los municipios se adhieran al seguro agrario. Seguramente este año nuevamente convocaremos a más de 200 municipios. Eso implica que más del 60% de municipios de Bolivia estarán convocados a participar del seguro agrario. En ese mismo momento procederemos a intercambiar conocimiento con los técnicos municipales, con los dirigentes comunitarios y proceder al registro de todos los agricultores que van sembrando sus parcelas. Una vez que tengamos el registro, pues automáticamente pasaremos ya a la fase de protección de los cultivos. ¿Cuál es el requisito para un agricultor? Simplemente sembrar su parcela y tener un documento de identidad que lo permite inscribirse. Muy bien, ya para finalizar la entrevista, director, las palabras con las cuales usted se quiera dirigir a la población en general, a los municipios, comunidades, a todas aquellas familias afectadas o no por las lluvias intensas de este año. Bueno, creo que es bien importante mencionar y recalcar que el gobierno del Estado, conjuntamente las gobernaciones y los gobiernos municipales, han definido a través de la Ley 602 una estructura de atención de siniestros, de desastres, de emergencias, así como gestión integral de riesgo, que está muy articulada entre instituciones y que es una protección que se le da precisamente al agricultor, que es el motor de la economía boliviana,
pero además que pone todos los alimentos en los mercados y en la mesa de los bolivianos. Este mecanismo y este respaldo que el gobierno da tiene precisamente los objetivos de respaldar al agricultor y afianzar la disponibilidad de alimentos en los mercados. En ese sentido, el agricultor tiene que sentirse confiado en que precisamente a través de este mecanismo de seguro agrario vamos a lograr su protección por el bien de todos los bolivianos. Muy bien, ingeniero Eric Murillo, director del Instituto Nacional del Seguro Agrario, gracias por su participación esta noche en Hora 23, que fue muy importante. Hasta otra oportunidad. Gracias a usted y a todas las personas que amablemente nos ven a esta hora. Muy bien, llegamos al final del programa, así que la invitación está hecha para que nos reencontremos de acá a unas horas con otro programa más de Hora 23 que de seguro estará basado en un análisis de lo que fue este miércoles 21 de febrero, una fecha muy importante, histórica también para todos nosotros. Adiós Juan Pablo, adiós Piti, familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Chao Paola, chao amigos, gracias por haber compartido un programa más con nosotros. Los esperamos dentro de unas horas. No se olvide que es miércoles dedicado a la salud. Que tengan un buen descanso. Chao Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, Piti y Paola, lo decía ya una de mis compañeras de trabajo, en pocas horas analizaremos lo que ha sido este 21F versión 2018. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.